Don Juan Aguilera Sastre, el siguiente ponente, es profesor jubilado de Lengua y Literatura Española de Enseñanza Secundaria, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, estudioso de la literatura española de la Edad de Plata, ha publicado sobre el teatro de esa época Cipriano Rivas Cherif, una interpretación contemporánea de Valle Inclán, Cipriano de Rivas Cherif y el teatro español de su época, con Manuel Aznar Soler. El debate sobre el teatro nacional en España, ideología y estética, Antonio Ayora y el aula de teatro del Instituto San Isidro de Madrid. Sobre Federico García Lorca, entre otros, los 3 primeros montajes de Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín de Lorca, prehistoria de 3 experimentos teatrales, y primeros ensayos de la Barraca, una entrevista olvidada de García Lorca, con Isabel Lizárraga, Peribáñez, dirigido por Federico García Lorca, de la Barraca a los teatros nacionales, entre 2 exilios, Rivas Cherif y García Lorca, al hilo de una entrevista con Gregorio Martínez Sierra, Benavente, Valle Inclán y García Lorca, con Isabel Lizárraga, Federico García Lorca y el teatro clásico. El título de la conferencia es El repertorio de la primera gira teatral de la Barraca, Entremeses de Cervantes. Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia aquí. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores del Congreso, Jesús y Emilio, y a la Diputación de Soria el buen trato que nos han dado y lo bien organizado que está todo, y pidiendo disculpas porque lamentablemente en la presentación de PowerPoint que había traído no logramos abrirla de ninguna manera. Da error continuamente y por lo tanto van a tener que escuchar la monotonía de mi voz sin ilustraciones de imágenes. Voy a hablar de los entremeses de Cervantes dentro de ese primer repertorio, porque luego Emilio va a hablar del auto sacramental, de la segunda función. Y quería comenzar recordando que el 10 de julio de 1932, el mismo día que iba a ser la primera función en el Burgo de Osma, el diario madrileño El Sol recogía esta declaración de Fernando de los Ríos, del que tanto hemos hablado aquí. Hoy saldrá para Madrid para hacer su recorrido de 9 días la entidad artística escolar denominada La Barraca. Darán su primera exhibición en Burgo de Osma y seguirán por la provincia de Soria para terminar en Almazán. La nota informativa que casi todos los periódicos sorianos insertaron al dar la bienvenida a La Barraca añadía detalles relevantes, aunque incompletos, a la información, como el programa para 2 únicas funciones previstas en esta su primera salida, que los llevaría por diversas localidades de la provincia, el Burgo de Osma, San Leonardo, Soria y Almazán, omitiendo otras como Vinuesa o Ágreda, que luego al final también visitarían. Citaba el nombre de los intérpretes, cosa rara en las informaciones sobre la Barraca, incluyendo entre ellos a García Lorca, que, como nos contará Emilio, fue uno de los actores del auto sacramental, y concluía afirmando que con seguridad cosecharán todos los aplausos que su desinteresada actuación y su presentación brillante merecen y encontrarán entre los sorianos la más cordial acogida. Los 2 programas previstos se presentaban así sin especificar dónde ni se realizaría el uno o el otro. Primera función, un prólogo explicativo de la misma, el entremés de la Guarda Cuidadosa de Miguel de Cervantes, el entremés de la Cueva del Salamanca, también de Cervantes, y el entremés Los 2 habladores, obra de la Escuela Cervantina. Segunda función, prólogo explicativo del programa, auto sacramental de la vida del sueño de don Pedro Calderón de la Barca. Esta nota publicitaria apareció con evidente retraso en la prensa soriana entre los días 11 y 14 de julio, cuando la primera representación, como decía, había tenido lugar el día 10 en el Burgo de Osma, con la puesta en escena de los 3 entremeses, pero no en el orden que se daba, sino comenzando por la Cueva de Salamanca, al que siguió Los 3 habladores, y finalizó con la Guarda Cuidadosa. Y es en las reseñas de este primer espectáculo donde encontramos ya información más precisa sobre el itinerario y el repertorio que se iba a ofrecer en cada localidad. Como ha dicho Jesús antes, el lunes día 11 iban a presentar el mismo espectáculo de los entremeses en San Leonardo, el martes 12 en Vinuesa. En Soria se preveían 2
representaciones en la Plaza Mayor, entonces llamada Plaza de la Constitución, una el miércoles de los entremeses y otra el viernes, en la que se estrenaría el auto sacramental. Entre tanto, el jueves 15 viajarían a Ágreda con los entremeses de nuevo, para concluir con una función especial en Almazán el sábado 16, en la que se ofrecerían los dos programas, y se esperaba contar además con la asistencia de los ministros de Instrucción Pública, don Fernando de los Ríos, y de Estado, don Luis de Zulueta, según la información periodística. Como digo, Emilio va a hablar del auto, yo me voy a referir exclusivamente a los entremeses. La función, a los entremeses, recreando en primer lugar o reproduciendo un poco en qué circunstancias se representaron y cómo fueron acogidos. La función en el Burgo de Osma comenzó, como estaba previsto, con unas palabras de presentación de García Lorca, al parecer sencillas y mucho más breves de las que se suelen repetir, que debieron repetirse otra vez con escasas variantes en la mayoría de los pueblos sorianos de la gira. Pueden columbrarse a través de las sucintas crónicas del Noticiero de Soria y de La Voz de Soria, aunque fueron transcritas con mayor precisión por el anónimo redactor del diario madrileño Luz, al que ha hecho referencia también Jesús. Dice así: Federico García Lorca se adelanta al proscenio y explica la gestación de la barraca. Creada por el Gobierno de la República y por especial protección del ministro de Instrucción Pública y catedrático don Fernando de los Ríos, nace el Teatro Universitario para difundir en sus excursiones por los pueblos españoles el teatro clásico español, procurando poner las representaciones al alcance del mayor número posible de gente. Los estudiantes colaboran con entusiasmo y generosidad a esta obra, así como los asesores literarios y los artistas que han dibujado trajes y decorados. Saluda al Burgo de Osma, donde el Teatro Universitario inaugura su actuación por España. Los dos periódicos sorianos coincidieron en resaltar el éxito de aquel histórico estreno, tanto de asistentes, decía el Noticiero de Soria, numeroso público se agrupa frente al tinglado en los costados, así como también los balcones parecen atestados de gente, como en el artístico, pues los entremeses, decía el mismo noticiero, entretienen y deleitan al numeroso público que contempla la fiesta, y el éxito fue franco y rotundo. Mientras que La Voz de Soria se centraba en que la labor de tan excelentes actores fue premiada con grandes aplausos. Este periódico destacaba además la asistencia de curiosos espectadores llegados a la capital y de Valladolid, y dice: allí vimos a Jorge Guillén, a Pancho Cosío, al dibujante Blas Tarracena, a José Tudela. Precisamente Jorge Guillén al día siguiente escribía a su esposa Germaine para contarle la excursión con sus amigos de Valladolid, la emoción que le habían suscitado los actores muy bien dirigidos por Federico, insistía, y daba su impresión sobre los entremeses muy en sintonía con la que luego veremos que expresaba el propio Federico. Qué texto el cervantino, qué gracia, qué ligereza, qué luz y qué simpatía en la ironía. Esta simpatía irónica me parece la esencia de Cervantes, decía. Modesto Higueras, el actor que interpretó los papeles de Roldán en Los dos habladores y el sacristán de La guarda cuidadosa, describió así aquella función en el Burgo de Osma. Son las 10 de la noche de una noche castellanizada. Un poco de aire ondula las risas de la gente de este pueblo de Burgo de Osma, gentes que son sencillas, pero con un aire de señorito, de capital. Los balcones parece que no pueden con tanto peso y se inclinan también para ver mejor. Sobre el azul oscuro, las estrellas hacen guiños de plata. En el tablado aparece un hombre vestido con mono de mecánico y la insignia de la barraca al pecho. Da unos pasos más y la batería le ilumina la cara. Es García Lorca, el poeta creador y director de la barraca, que viene a saludar, como hará en otros lugares, al pueblo que va a saborear unas obras clásicas en absoluto desconocidas para él. Explica también la misión educativa de este grupo, de este teatro, su organización y el desinterés económico de cuantos lo componen.
Hay un silencio grande, avidez en recoger sus palabras. García Lorca termina y son los primeros aplausos de aliento los que hacen animarnos en el debut. Se representa en primer lugar la cueva de Salamanca, que es seguida con una atención grande y son recogidas con muestras de regocijo todas las incidencias de su trama. Las frases apicaradas producen la sonrisa de la comprensión. Tras un descanso, interpretamos los dos habladores de la escuela cervantina y obtiene también un éxito aplaudiendo la gente sin reservas. Y por último, damos como final de nuestro debut La guarda cuidadosa, que colma el éxito de la representación. Lentamente la plaza se va quedando vacía, la gente se marcha contenta y nosotros nos damos los primeros abrazos por el triunfo. De la barraca y la ilusión de todos los que amamos esta vida de farándula. El anónimo redactor de Luz, nuevamente, recogió la primera impresión de García Lorca sobre aquella presentación en el Burgo de Osma. Terminada la representación, dice: conversamos con Federico y que está encantado de la primera actuación de la barraca, del éxito que ha tenido en el público y del acierto de los actores. Y anuncia con ilusión las siguientes actuaciones, la primera en San Leonardo, donde recuerda ese primer viaje de mayo del que nos ha hablado Jesús. Otro periodista, esta vez en La Libertad, aseguraba que tras el éxito brillante y alentador en la villa del Burgo de Osma, un triunfo mayor les esperaba en San Leonardo, pueblo de sana moral republicana y progresiva, según el propio periodista. El artículo se ilustraba con una fotografía de Schiller, del pregonero de San Leonardo, que anunció la función de la barraca y que protagonizó esa famosa anécdota relatada por María del Carmen García Lasgoiti, que tanta gracia hizo al propio Federico al oír que se trataba de estudiantes universales en vez de universitarios. A causa de la lluvia, la representación no pudo hacerse al aire libre, ya lo ha comentado Jesús también, y de ella solo ha quedado una breve nota de La Voz de Soria en la que se decía que la actuación se llevó a cabo con gran entusiasmo del pueblo, pues es bien sabido que en esta zona pinariega soriana y burgalesa hay una tradición teatral popular muy arraigada y que los pueblos tienen sus teatros municipales. Y concluía: después de la función, ya lo ha dicho Jesús también, los danzantes de San Leonardo obsequiaron con sus danzas a los estudiantes. De nuevo fue García Lasgoiti quien ofreció una de las anécdotas más jugosas de esta primera salida de la barraca. Decía, o recordaba: en esta excursión hubo otro suceso pintoresco, creo casi seguro en San Leonardo, cuando en el entremés de la guarda cuidadosa, Cristinica, elige al sacristán, se armó una protesta al dudar de si debería elegir entre el soldado y el sacristán. El público intervenía a favor del uno o del otro, pero los más tiraban por el soldado, y hubo casi que aceptar que así fuera. Es de imaginar lo que Federico disfrutó y se rió. Tampoco de la tercera representación, el día 12 en Vinuesa, ha quedado testimonio escrito, salvo esa indirecta alusión a que vienen los comunistas que nos ha leído Jesús y que yo, por lo tanto, omito. Años más tarde, la propia García Lasgoiti se refería a la hostilidad con que fueron acogidos e insinuaba que alguien había querido boicotear aquella representación antes del boicot después de Soria, que finalmente se salvó por la asistencia de los trabajadores del embalse de la Cuerda del Pozo y la presencia de algunos valientes, dice ella, del pueblo. En ningún medio local, sin embargo, se habló de incidente alguno. Las dos representaciones previstas en la capital soriana se vieron alteradas desde el principio, pues la primera de los entremeses, anunciada para el miércoles 13 en la Plaza Mayor, tuvo que trasladarse al teatro principal a causa del mal tiempo. Al final fue la única que pudo representarse con normalidad y El Porvenir castellano, al reseñarla, encomiaba la labor de los estudiantes y resaltaba el éxito obtenido. Todos los artistas que tomaron parte, decía, en la representación fueron muy aplaudidos, levantándose en su honor la cortina al final de todos los actos.
suponemos, de cada una de las obritas. Y concluía: en el teatro un lleno, un verdadero éxito. En parecidos términos, también de forma muy breve, se expresó el noticiero de Soria, que destacaba que un numeroso y distinguido público ovacionó largamente a los jóvenes artistas y que su programa no puede ser más sugestivo y educativo. Insisto también en ese matiz que resaltaba Jesús. Y ya que los entremeses del inmortal autor son de un estilo y un gusto depurado. Por su parte, la voz de Soria resaltaba no solo el interés de las obras ofrecidas y la calidad de la interpretación, sino también la novedad de un grupo como La Barraca. Los entremeses fueron admirablemente interpretados por los jóvenes universitarios y aplaudidos entusiásticamente por el numeroso y selecto público que llenaba el teatro, atraído no solamente por la novedad de la institución creada por la República, sino por el deseo de gozar con la representación de joyitas tan estimables de nuestra literatura como son los citados entremeses. Menos complaciente fue el bachiller de Izana, quien, no obstante, reconocía que los estudiantes cómicos fueron aplaudidos, gustaron las obras, el vestuario y las decoraciones, pero les seducía poco la filosofía del grupo y la protección gubernamental de que gozaba. Decía: para ser una iniciativa de estudiantes está bien, para ser una obra de Estado no nos gustó. En el diario madrileño de La Voz, Manrique de Lara recogió en contraste el ambiente de emoción artística que se vivió esa noche en la sala del Teatro Principal de Soria. Era de ver el placer deleitable y ennoblecedor con que fueron vistas las representaciones por el auditorio, el íntimo regocijo y exquisito agrado con que los sorianos aplaudieron a los artistas. Antes de la segunda representación prevista en Soria, la caravana de La Barraca viajó hasta Ágreda para ofrecer una nueva función de los entremeses el jueves, día 14. Olga Hernández ha recuperado algunos documentos sobre la estancia del grupo en la villa, pero al parecer no ha quedado rastro alguno de la representación, que debió ser muy similar a las precedentes en Burgo de Osma, San Leonardo o Vinuesa. Estaba previsto que el día 15 a las 6 de la tarde volvieran a repetirse la función de entremeses en la Plaza Mayor de Soria y que luego a las 10:30 en el Teatro Principal se realizara el estreno de La vida es sueño, pero de nuevo el mal tiempo obligó a cambiar los planes, de modo que no hubo más representación de los entremeses y el auto se llevó, como sabemos, a San Juan de Duero con todas las consecuencias que luego nos detallará seguramente Emilio Veral. Tras aquel desastre en todos los sentidos, también en el organizativo, ya lo apuntaba Jesús antes, parece que hubo por parte de los directores de La Barraca una propuesta de realizar una última función de los entremeses en la Plaza Mayor después de la función de Almazán, pero finalmente desistieron, dice de nuevo la prensa, por el mal tiempo imperante. De modo que la magnífica función de Almazán el sábado 16 de julio fue el broche perfecto de aquella primera gira de La Barraca por tierras sorianas, magnífica por la perfección de un montaje que emuló con creces lo que hubiera debido ser el paso de La Barraca por la capital y contó con la presencia, como se había anunciado, de una delegación oficial encabezada por el propio ministro Fernando de los Ríos. En esta ocasión se sumaron los dos programas, de manera que se pusieron en escena 2 de los 3 entremeses, La Cueva de Salamanca y La Guarda Cuidadosa, y el primer acto, que en realidad no era primer acto, sino era la división que Federico había adoptado para esa representación del auto sacramental de La vida es sueño. El conocido discurso de García Lorca al pueblo de Almazán, mucho más elaborado que las breves presentaciones anteriores en otras localidades, sin duda por la presencia institucional y el alcance y la trascendencia del acto, puso ante el público la nota poética a la vez que emotiva de una velada que se vivió con una intensidad y entusiasmos de la que se ha hablado mucho y que ni la lluvia que al final apareció pudo desvanecer. Leo ese discurso porque me parece obligado leerlo aquí, ¿no?
Pueblo de Almazán, los estudiantes de la Universidad de Madrid, ayudados por el Gobierno de la República y especialmente por el ministro don Fernando de los Ríos, hace por primera vez en España un teatro con el calor creativo de un núcleo de estudiantes, de jóvenes artistas destacados ya con el luminoso perfil de la actual vida de la nación. Este grupo hace ahora su temporada preliminar, una temporada de ensayo para que los actores vayan formándose al contacto del público y adquiriendo una cierta soltura precisa siempre, aun para las técnicas dramáticas de más rígida interpretación. Así pues, estas representaciones no son todavía perfectas, insistía Jesús antes y el propio Lorca lo reconocía paladinamente, pero sí se puede notar en ellas un criterio nuevo de plasticidad y ritmo que serán superados y vencidos con el natural tiempo. Nosotros queremos representar y vulgarizar nuestro olvidado y gran repertorio clásico, ya que se da el caso vergonzoso de que, teniendo los españoles el teatro más rico y hondo de toda Europa, esté para todos oculto, y tener encerradas prodigiosas voces poéticas es lo mismo que cegar las fuentes de los ríos o poner toldo al cielo para no ver el estaño duro de las estrellas. La prensa soriana, absorbida por los incidentes de San Juan de Duero, no prestó ninguna atención al evento, aunque sí dio cuenta del accidente posterior del grupo en Medinaceli con el resultado conocido de varios estudiantes heridos, algunos de gravedad. Pero Manrique de Lara, en La Voz, el periódico madrileño, sí nos dejó un emocionado testimonio. Dice: quedó instalada la barraca en la Plaza de la Villa, una bella plaza castellana con soportales, la casa consistorial, el palacio y la iglesia románica de San Agustín, en realidad es la de San Miguel, donde la barraca daba la sensación de un soberbio cuadro plástico de superior belleza, animado por el abigarrado gentío que admiró con íntima complacencia la labor artística de los estudiantes. También Corpus Barga, uno de los que había venido en el primer viaje, dejó constancia de su experiencia como espectador, sorprendido por lo que veían sus ojos. De pronto salimos a una plaza rayada en el fondo por unos reflectores. Allí había un tablado delante del palacio y en el escenario de luz fueron y vinieron el estudiante malicioso, el sacristán Cuco, el soldado roto, Quijote esbozado, las pícaras mujeres, el marido bobo, los personajes de lo cómico eterno y que magistralmente saca a relucir Cervantes en sus entremeses. Todos estábamos embelesados como el pueblo reunido en la plaza. A pesar de que García Lorca, como decía él mismo en ese discurso de Almazán, consideraba que aquella había sido una temporada preliminar y de ensayo y de que, por lo tanto, las representaciones no eran todavía perfectas, a su regreso a Madrid, en una entrevista con Antonio Agraz en Heraldo de Madrid, se mostró muy satisfecho con esta primera salida de la barraca. Para mí, decía, ha sido una sorpresa y una gran experiencia ver la buena acogida del público ingenuo, y más aún teniendo en cuenta que la representación y la puesta en escena son un tanto atrevidas conforme a nuestro deseo de modernizar el teatro, porque, en su opinión, agregaba en otro momento de la entrevista, Cervantes y Calderón no son arqueológicos, no están anticuados. Justificaba de este modo por qué Cervantes fue el elegido, junto con Calderón, como protagonista principal de aquella primera salida de la barraca. Ya durante los primeros ensayos del grupo, a finales de enero de ese mismo año 1932, en una entrevista había declarado que su propósito inmediato era hacer teatro clásico y decía: tenemos que ser nosotros, los istas, los snobs, quienes desempolvemos el oro viejo sepultado en las arcas. Y entre esos clásicos destacaba los entremeses de Cervantes, que iban a ser representados tal como están, con su parte de música. En el discurso de presentación del auto sacramental en el Paraninfo de la Universidad Central, que de alguna manera también debió ser el final de ese discurso que se corta en sus propias notas en Almazán, y que
que de alguna manera iba a ser la continuación, aclaró de manera diáfana el porqué de su elección. Lamentablemente parece que no llegó a escribir o se ha perdido el del día anterior en el que habían representado los entremeses, porque ese discurso comienza de esta manera. Ayer hablábamos del teatro popular. Probablemente habló largo y tendido de los entremeses, pero esa parte del discurso se ha perdido o de momento no la conocemos y solo se ha recuperado tenemos una versión que no parece ser la original leída en Madrid, sino otra posterior, probablemente de Toledo del año 33, pero que recoge en síntesis sus palabras de ese momento. Son unas conocidas palabras, pero que de nuevo hay que leer. El péndulo teatral español oscila de modo violento entre estos dos mundos antagónicos, Calderón y Cervantes, pasando por el drama de Lope de Vega. De los colores costumbristas de Cervantes, donde recoge, ironizando y asimilando, ya lo había dicho Jorge Guillén también, toda la picante sexualidad de la época, hasta el auto de Calderón, está todo el ámbito de la escena y todas las posibilidades teatrales habidas y por haber. Por el teatro de Cervantes se llega a la farsa más esquemática. Él mismo tiene rasgos que hoy se pueden encontrar realizados en Pirandello. Por el teatro popular de Cervantes está el camino humano de la escena. Por el teatro de Calderón se llega a la evasión espiritual de todos los valores, tierra y cielo. Tierra Cervantes, tierra pura, de jugos y de raíces y de olores y de ansia dramática de vuelo, cielo, Calderón y su teatro. Por eso el teatro universitario, al comenzar sus tareas todavía modestas y reducidas y desde luego imperfectas, ha elegido estos dos autores, norte y sur del teatro, con objeto de subir a lo alto de la escalera donde están los zapateros y las fregonas y las mujercillas indecentes de Don Miguel, no por baja indigna de estar en ella, pues ya Goya las puso en el cielo al pintarla en la cúpula de San Antonio de la Florida. Pero si en Cervantes se nota maestría serena en la creación y comprensión de los tipos, él jamás logra los arrebatos violentos de Calderón. Como ha explicado Emilio Peral, que luego va a hablar también de esto, García Lorca elige de forma muy premeditada el primer corpus de piezas que integra el repertorio de la barraca. Por un lado, los entremeses de Cervantes y por otro, el auto de Calderón, formas ambas desde ópticas y formas de expresión antagónicas del sentido popular y callejero del teatro del siglo de oro. Si los primeros representaban la más pura de las materialidades, el segundo encarnaba la espiritualidad trascendida. Cierro la cita. En la presentación de otra función de los entremeses, casi inmediata, esta vez en el Teatro María Guerrero, el 15 de enero de 1933, en los actos de conmemoración o de celebración de la apertura del primer edificio de la Facultad de Filosofía y Letras en la ciudad universitaria, Lorca volvió a hablar de los entremeses y de cómo sentía él que Cervantes vibraba en ellos. Dijo: vamos a representar para vuestro deleite 3 entremeses del gran poeta Miguel de Cervantes, padre del idioma y de que todos habláis. Y me interesa esta palabra, la de poeta, en vez de novelista, como se solía insistir en general. Estas 3 obritas son 3 joyas en las que se nota la maestría del poeta, que trabaja con alegría y con altura, es decir, dominando el tema. Esta sensación de dominio, de caliente frialdad, la tiene Cervantes como la tiene Goethe. En la facultad de ir guiando los asuntos por un cauce previsto, sin que jamás falte el temblor misterioso de lo inspirado. Alameda plateada con estilo personal, donde el poeta permite que entre un viento que no se sabe de dónde. Cervantes trabaja con su plano ya hecho y por eso asombra la sensación de cosa inspirada, de Dalia nacida, que recorre por toda su obra fresquísima. Y desde luego no es arqueología, no es viejo, no está pasado. Estos entremeses están vivos como acabados de hacer. Yo he visto su efecto siempre despierto en los públicos de aldeas y ciudades.
trama y lenguaje de farsa humana eterna, con los mismos perfiles inalterables en autores posteriores, ya se llamen Molière o Pirandello. Farsa y norma que llega a ser como el tuétano del verdadero teatro, gráfico de hueso donde la máscara día y noche llora y sonríe desde la horta griega donde nació la escena y las normas con las que vive y vivirá. Y por lo tanto, teatro eterno, teatro imperecedero. Otras muchas declaraciones posteriores de Federico García Lorca, bien conocidas, reafirmaron esta idea que guiaba el quehacer de la barraca. Nuestro teatro moderno, moderno y antiguo, es decir, eterno como el mar, es el de Calderón y el de Cervantes, el de Lope y el de Gil Vicente, declaraba en 1933 a Enrique Moreno Báez, y ese mismo año a Pablo Suero. Hemos comprobado que los clásicos son tan actuales y vivos como Arniches. El público y la crítica, como hemos visto al principio, confirmaban esta percepción. Baste, entre otras muchas citas posibles, esta conclusión de Melchor Fernández Almagro tras las representaciones del Paraninfo de la Universidad Central. Calderón o Cervantes son autores en plena vida, vistos y sentidos en la barraca, no porque resuciten al conjuro de la erudición, sino porque continúan viviendo y aceptan modalidades enteramente de hoy en cuanto a escenografía e interpretación. Se sumaba así García Lorca al movimiento de recuperación esteticista del teatro clásico español que venían proponiendo desde hacía tiempo las primeras vanguardias europeas, en especial la alemana en el caso de Calderón y de los autos sacramentales. Un movimiento que, como señalara Drew Daugherty en un ensayo esclarecedor de 1983, llevó a los profesionales de la escena más conscientes y modernos, primero fuera de España, pero poco a poco también dentro de nuestras fronteras, a considerar que, cito a Daugherty, el teatro clásico español ofrecía una dramaturgia de ruptura, cuyos rasgos coincidían sorprendentemente con algunas de las innovaciones más audaces del día. La dramática de Calderón, Lope y Tirso proporcionaba un modelo de experimentos teatrales y marcaba un camino propio netamente español hacia la modernidad escénica. Cierro la cita. En este contexto, Díez-Canedo no dudaba en asegurar en 1928 que nuestro verdadero teatro de vanguardia es el de Lope y Calderón. Y como García Lorca proclamaba que además es un teatro actual y citaba las propuestas de Charles Deland en el Atelier de Montmartre o las anteriores en Alemania de Hofmannsthal y Max Reinhardt. Para concluir, así el teatro español enlaza con el llamado teatro de vanguardia en el mundo entero, no tanto por los autores vivos como por los poetas de antaño. Los adelantos de la escenografía encuentran en la técnica de estos campos propicios para todas sus experiencias. Hay que precisar con todo que hasta los primeros pasos de Rivas Cherif en el teatro español, primero con Isabel Barrón brevemente en 1930 y después, a partir de ese año, con Margarita Xirgu, este movimiento modernizador fue minoritario frente al modelo dominante en la escena del momento. El de los lunes clásicos, de los abonos aristocráticos de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, o las campañas llamadas populares muchas veces por la prensa, pero apegadas a la rutina imperante de las refundiciones de Ricardo Calvo. Solo con Rivas Cherif y Margarita Xirgu, ya a partir de los años 30, comenzó a representarse a los clásicos con criterios modernos, tanto en el aspecto escenográfico e interpretativo como en el respeto de su teatralidad original y de su textualidad. Una y otra tendencia ocuparon un espacio muy importante en un debate complementario, que no me da tiempo a entrar aquí en él, y de largo recorrido como es el de la necesidad de un teatro nacional en España y su posible orientación, en el que también se vio involucrada, lógicamente, la barraca. Y un elemento más para completar y contextualizar adecuadamente este complejo panorama.
No hay que perder de vista la importancia de los trabajos del Centro de Estudios Históricos, lo ha dicho Jesús también y lo hemos oído estos días, y la influencia del neotradicionalismo de Menéndez Pidal en la nueva concepción de lo popular y de la esencia de la poesía, pero también del teatro antiguo. Stefano Arata se refirió al menéndez-pidalismo de García Lorca, que también constituyó un pilar fundamental de la barraca y que explica las continuas alusiones del poeta granadino a darle al pueblo lo que es suyo, a devolver el teatro al pueblo porque ha nacido de él. Cito a Stefano Arata. Menéndez Pidal indicaba a Lorca la solución española del nudo central de tantos proyectos teatrales de vanguardia y del suyo en particular, o sea, la imposibilidad de crear un nuevo teatro sin tener a su disposición un nuevo público. En el caso del teatro del Siglo de Oro, este nuevo público existía ya, se encontraba en el mundo rural, no solo porque era un público no corrupto por la práctica del teatro burgués, sino sobre todo porque era el depositario de aquella antigua poesía de tradición oral que, según Menéndez Pidal, estaba en los cimientos de la experiencia teatral del Siglo de Oro. Volver a llevar el teatro barroco a las provincias quería decir volver a llevarlo a la tierra donde la gramática profunda de esa dramaturgia estaba aún viva e incontaminada. El público analfabeto de la España rural no se limitaba a disfrutar con el romancero, sino que era su auténtico coautor. Habitualmente, cuando se habla de la modernidad del teatro clásico a la que nos hemos referido, se repetían los grandes nombres, como es lógico: Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina y Cervantes. ¿Qué papel desempeñaron los entremeses en este proceso complejo y discontinuo? No contamos con un análisis detallado de la presencia de Cervantes y sus entremeses en la escena española del primer tercio del siglo XX, pero todo indica que no fue muy abundante, como demuestran algunos datos que ofrezco aquí sobre los 3 entremeses que nos interesan. De la Cueva de Salamanca solo tenemos noticia de un montaje como sainete lírico refundido, que como era la práctica habitual, por Francisco Iracheta con música de Juan Gay, en mayo de 1905, el año del centenario del Quijote. Los dos habladores, sin embargo, que la barraca anunciaba, insisto, como de la escuela cervantina, se repite muchas veces en los estudios de Federico, que Federico se equivocaba creyendo que era de Cervantes, él ya decía que era de la escuela cervantina, se representó frente a la Cueva de Salamanca con cierta frecuencia en las temporadas del Español de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. De hecho, entre 1900 y 1904 fue habitual en las carteleras y la propia Guerrero lo incluyó en mayo de 1905 en las funciones populares de homenaje a Cervantes. Cuando en 1913 lo representó un cuadro denominado La Farándula en los Jardines del Buen Retiro en el homenaje a Cervantes organizado por la Liga Cervantina, fue, según la prensa, el triunfo de la tarde. Y un anónimo crítico señaló: todos recordábamos complacidos aquellas noches en que el español lo representaba frecuentemente, siempre con mucho aplauso. Se representaba siempre con mucho aplauso. ¿Quién ha olvidado las maravillas de Josefina Blanco, la mujer de Valle Inclán, y de Felipe Carsi en Los dos habladores? María Guerrero lo volvió a reincorporar después tras la reapertura por obras del Español en el año 24 e incluso en el año 25, cuando va la princesa, vuelve a poner Los dos habladores. También especial fue la representación de Los dos habladores, de la que no voy a hablar aquí, desde luego, en la Alhambra de Granada, en las famosas fiestas del Corpus del año 27, donde se representó junto con el Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca, con dirección de Antonio Gallego Burín y Hermenegildo Lanz. Naturalmente, la repercusión de Los dos habladores fue muy inferior a la del auto sacramental, pero de nuevo puso de manifiesto la actualidad de este entremés que comentó un crítico en el noticiero, Defensor de Granada: puede vivir con existencia propia en todos los tiempos. Fíjense la insistencia a su perdurabilidad y a su no
pérdida de actualidad. La guarda cuidadosa es un caso paradigmático de las fluctuaciones escénicas de los clásicos durante el primer tercio del siglo XX y de cómo el teatro antiguo podía actualizarse con nuevos criterios estéticos. Hago alguna cala solo. En enero de 1903, la compañía Guerrero Mendoza la presentaba como estreno en el Teatro Español junto con El vergonzoso en Palacio de Tirso de Molina. El entremés discretamente refundido de nuevo no gustó ni al público ni a la crítica, hasta el punto de que Carabanchel decía algo tan aberrante como esto: en la guarda cuidadosa todos sus elementos escénicos han muerto. Esta era la visión que se tenía a principios del siglo XX. Lamento enormemente ahora no tener el PowerPoint, porque las imágenes de lo que viene ahora eran preciosas, porque aunque no se trata de una representación, es ineludible hablar aquí de la edición que en 1916 preparó del entremés Valle-Inclán para conmemorar el tercer centenario de la muerte de Cervantes, con el patrocinio del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. En la nota de presentación, Valle-Inclán hacía hincapié en que iba dirigida a los niños, un público ingenuo pero capaz de comprender mejor que los adultos, decía, el encanto de la literatura clásica, de algún modo como el público ingenuo de la España rural. Cito a Valle-Inclán: fue sin duda escrito para un público ingenuo y representado por farsantes acaso más ingenuos, los farsantes de la corona de papel dorado y las barbas de estopa. En los niños revive siempre la ingenuidad de los siglos pasados, y para entender y alcanzar el encanto de las literaturas viejas no hay cosa mejor que saber hacerse niño. Se imprime para los niños y ellos lo pueden entender mejor que los hombres. Además, la edición se avaloraba con unas ilustraciones magníficas de Moya del Pino, muy similares o idénticas a las que el propio Moya del Pino y otros dibujantes estaban publicando en la ópera Omnia de Valle-Inclán. No habría que descartar que esta edición de Valle-Inclán hubiera influido en Cipriano de Rivas Cherif a la hora de elegir la guarda cuidadosa para iniciar la andadura de su primer grupo experimental, el Teatro de la Escuela Nueva, que en un principio, no lo olvidemos, se iba a llamar Teatro de los Amigos de Valle-Inclán, e iba a dirigir el propio escritor gallego. Finalmente, tras el abandono de Valle, el proyecto se rebautizó como Teatro de la Escuela Nueva y se presentó en el Ateneo de Madrid con un ensayo general parecido al de la Barraca aquí en Soria, el 15 de marzo de 1921, en el que se pusieron en escena La Guarda Cuidadosa, junto con Jinetes hacia el mar de Synge y Los consejos de Hamlet a los cómicos, el capitulito de la escena de Shakespeare. En su breve peripecia repusieron el entremés cervantino en la que iba a ser la última función del Teatro de la Escuela Nueva el 2 de mayo de ese mismo año. Y cuando echó a andar la Barraca en el año 32, en Soria precisamente, Rivas Cherif recordaba esta experiencia suya y ligaba las dos a un mismo propósito renovador en busca de un público popular. Decía Rivas: después, el Teatro de la Escuela Nueva en el Ateneo y en el Hotel Ritz dio unas cuantas representaciones de varialección. En la primera, el entremés de la Guarda Cuidadosa de Cervantes, que ahora la Barraca del Teatro Universitario, encomendado a Federico García Lorca, saca nuevamente a luz por las plazas de los pueblos. La coincidencia no es meramente casual. Desde luego significa que hay un punto de acuerdo inexcusable contra quienes a través del tiempo se dedican a buscar la sensibilidad del público español verdaderamente popular. El hecho de que al pretender una renovación del teatro en España se vuelva a los entremeses de Cervantes revela una continuidad del sentimiento nacional del arte cómico. Fin de la cita. Incluso la Guarda Cuidadosa se representó
unos meses antes que en Soria, también en Barcelona, en la velada de inauguración del Círculo de me he saltado. Se representó también en la velada de inauguración del Círculo de Bellas Artes de Madrid, aunque ahí parece que no tuvo parte Rivas Cherif, y 2 meses antes de la primera gira de la Barraca se representó también en Barcelona, en el Palau de la Música, en una velada dedicada a los entremeses de Cervantes a cargo de la compañía Belluguet, dirigida por Luis Masriera, otro renovador de la escena del momento. La función de los 3 entremeses que la Barraca estrenó en la provincia de Soria en julio de 1932 fue sin duda uno de los triunfos más notables de su repertorio y, como ha señalado César Oliva, puede considerarse uno de los grandes inventos de García Lorca, pues no era habitual hacer funciones exclusivamente a base de piezas cortas o de entremeses. La propuesta espectacular que plantearon los directores de la Barraca, con escenografías de vanguardistas y una interpretación cercana a la pantomima con cierto ritmo de ballet, sedujo al público y convirtió aquellos textos clásicos en plenamente contemporáneos y cercanos a la sensibilidad de los espectadores. La amplia bibliografía sobre la Barraca se ha ocupado ya de analizar pormenorizadamente la dramaturgia lorquiana para cada uno de los entremeses, desde el precursor libro de Luis Sáenz de la Calzada hasta trabajos posteriores como el magnífico de José Luis Plaza Chillón o un artículo de 2015 de Javier Huerta Calvo, y en el ámbito de la música, la excelente tesis doctoral de Pilar Román, que me parece excelente en cuanto al tratamiento de la música en los espectáculos de la Barraca. Ahí se analizan la disposición e iluminación del tabladillo, las decoraciones y figurines de Santiago Ontañón, Ramón Gaya y Alfonso Ponce de León, la actuación y movimientos de los intérpretes, el ritmo de la representación sobre la base de canciones y bailes, etc. Aquí, para concluir, me limitaré a recordar algunas opiniones de quienes presenciaron in situ aquellas primeras representaciones por tierras sorianas, en las que ya se anticipaban algunas apreciaciones que más tarde sancionaría la crítica madrileña y, en general, la crítica por toda España, por donde corrió la Barraca. Pero quiero comenzar con esta impresión de Miguel Pérez Ferrero tras la función del Paraninfo de la Universidad Central. Decía Pérez Ferrero en Heraldo de Madrid: yo vi y oí los 3 entremeses de Cervantes exactamente como había soñado verlos y oírlos algún día, con la misma justeza, con el mismo movimiento, con esa delicia que ya se va marchando de las representaciones reales de cada día de nuestra vida para refugiarse en países de ensueño que uno recorre en horas de abandono y reposo. Obra grande la Barraca, no laboratorio, sino fin espléndido. Como era amigo, el elogio también es más comprensible, ¿no? De la representación en Burgo de Osma, la prensa soriana destacó en breves palabras las claves del éxito de la Barraca, de la velada, la representación humorística, y me parece también otro elemento digno de subrayarse, que corresponde al tono de los entremeses y al gusto del teatro moderno, así como la representación de los trajes y decoraciones, hace de este grupo de actores un cuadro selectísimo. El anónimo cronista de Luz, con mayor lujo de detalles, recalcaba en un sentido similar: la actuación de los estudiantes, lo bien organizado del conjunto, el decorado sencillo de tipo moderno, los trajes finamente ajustados al tono humorístico de la obra, de nuevo, el humor, la forma de iluminar la escena, un aspecto en el que se suele incidir poco, hacen seguramente de este cuadro una de las más perfectas agrupaciones teatrales que han representado en España. El acierto de la Barraca está en representar estas obras clásicas al modo moderno, fielmente encarnado en el espíritu de aquellas. Por esta razón, sus representaciones han de gustar en los pueblos y en las grandes ciudades, donde pueden saborear su actuación los espectadores más exigentes. El redactor de La Libertad, además de subrayar las decoraciones y los trajes que son de un sentido impecable, decía:
ponía el acento en la escena del baile del sacristán de la cueva de Salamanca, que fue una delicia de acierto, interpretación y sentido del ritmo artístico y expresión teatral. En la función de Soria se destacaron también de manera muy sucinta el vestuario y los decorados. El atuendo completo, decía un periódico, el atuendo completo, pues la barraca lleva magníficos trajes y espléndido decorado perfecto a la época de las obras, literalmente. Más explícito, Manrique de Lara, al que ya hemos citado, resaltaba: las decoraciones ultramodernas que lleva la barraca, realizadas por seres artistas de la nueva generación de nuestro tiempo, y sobre todo la perfección alcanzada en el último entremés. En la guarda cuidadosa, decía, hay un verdadero alarde de arte y belleza en la representación de esta obra. El decorado, los trajes, los gestos y actuación de los artistas, todo está estudiado con un criterio nuevo de plasticidad y de ritmo que en nada puede envidiar el teatro actual ruso, inglés o alemán. Enfatizaba que las diversas escenas fueron una verdadera delicia de expresión artística teatral y de ritmo, en la exageración de los gestos y movimientos de los artistas. Y concluía: en el teatro de la barraca no existe esa absurda y sentimental visión romántica con que se pretende presentar nuestro teatro clásico. Hay en este teatro nuevo plasticidad, ritmo, espíritu humano unido a los gestos, a la palabra, normas de valor eterno que en poesía y el arte que deleitan y recrean el alma de las gentes del pueblo. En la de Almazán, el anónimo redactor de Luz recalcaba que si los estudiantes de la barraca representaban a Cervantes y Calderón, no es simplemente por insistir en lo antiguo, en una reconstrucción arqueológica, sino para remontar la fuente original y desde ella partir nuevamente por el buen camino de hoy. Y con un estilo muy plástico nos dejó una imagen perfecta de la magia de aquella velada inolvidable. Es larga la cita, pero creo que merece la pena. En la bella plaza de Almazán, el equipo estudiantil levanta el tablado. Entre varios yerguen una alta pértiga para fijar los cables eléctricos. Golpes de martillo, de azuela, ponen en aquel ambiente antiguo el rumor activo de los viejos oficios artesanos. Pero hay también potentes reflectores que fingen la luz solar astronómica del cine, ruidos de motores, sirenas de autos que llaman a la función. Tras el tablado, unas colgaduras negras hacen ese fondo de sombras vagas apto para recibir todos los estampados de la ficción. El decorado apenas es nada. Una puerta que casi no es una puerta, una ventana que no lo es del todo, un arco de soportal que no llega a ser arco entero. Pero en cuanto empieza la representación, el decorado vive, se completa y se transforma en una calle real que transitan el soldado fanfarrón vuelto de las campañas de Italia, el zapaterillo de Portal, el vendedor ambulante con su pregón en los labios. El pueblo ingenuo, con su imaginación, une las líneas, suple los espacios vacíos, da cuerpo y relieve al esbozo esquemático. Que se presenten al público hecho de los teatros urbanos estos decorados de Benjamín Palencia y Ponce de León. Despierto soñaba este pueblo de Almazán agrupado a nuestra espalda. Por veces volvíamos los ojos. Era una fila de caras campesinas en sonrisa, en éxtasis, sobre todo en expectación, temiendo y deseando lo que al instante siguiente sucedería en el tablado. Y de pronto la expectación se descargaba en una explosión de carcajada o de aplauso. Gente que no aplaudía porque se le hubiera dicho antes que aquello era teatro clásico. Gente que no sabía nada, sino que aquello era suyo y llegaba a su corazón anónimo. Manuel Pedrosa ha comentado el artículo que antes citaba de Stefano Arata y ha explicado que suscitar este soñar despierto del público de que hablaba el periódico La Voz era el objetivo fundamental de Federico con la barraca, que se levantó para recuperar la conexión directa, oral, pragmática, emocional del gran teatro barroco con el pueblo llano. En su opinión, el espectáculo más fascinante, las reacciones y las emociones más teatrales debían ser las que venían más de las sillas del público que las de las tablas.
y añade: puedo imaginar a Federico estudiando desde las sombras la cara de los paisanos asombrados, emocionados y risueños ante lo que pasaba en la escena, atento a sus subrayados, sus estremecimientos o sus risas, al dramaturgo de éxito mirando hacia la verdad primera del teatro, puesto que el artificio que brotaba arriba sobre las tablas no era tan de verdad, ya que tenía mezcla de ensayado engaño como las emociones de abajo, al escritor requerido en los salones, fiestas y estrenos capitalinos, conversando, comiendo, cenando, descargando y cargando, montando y desmontando con los campesinos, en tanto no dejaba de estudiar su personalidad, su lenguaje, desde antiguos ángulos múltiples y cercanos. Así como imaginaba Stefano Arata, como lo imaginaba el redactor de La Voz, también imagina yo a Federico García Lorca por tierras de Soria aquel inolvidable julio de 1932. Muchas gracias.